Estamos de regreso en nuestra tradicional mesa de encuestadores. Por cierto, la semana que entra, la última vamos a tener, es el último día que se publica, aquí la vamos a tener en vivo el miércoles de la semana que entra. Por lo pronto, vámonos a las proyecciones del Congreso. Ahí sí hay diferencias, Roy, entre la última encuesta de Verumen, financiada por la Coparmex, la Fundación Este País, con 13,000 casos, con las proyecciones que tú has publicado en El Economista. Sí, o sea, yo doy mucha probabilidad de que la alianza alrededor de Morena se lleve mayorías. Sí. Y prácticamente la que hizo Coparmex no le da chance. Así es. O sea, es prácticamente, ¿no? Si te vas al Senado de ellos, por ejemplo, y sumas el máximo de Morena, más el máximo de PT, más el máximo de PES, en máximos no llegan a la mayoría absoluta. Sí, traen en Senado. 62, Cámara de 63. Que es importante cómo cada quien está construyendo el modelo. Porque sí, no a eso me refiero, sus publicaciones. A lo que ves que creo que parte del problema del estudio de Verumen, digo, con todas las virtudes que tiene y con la contundencia que tiene, es que no te da los porcentajes de la Cámara. Se va directo a número de asientos. Entonces dices, a ver, ¿de dónde vienes? Tú sí publicaste pero porcentaje. lo que pasa es que en el Congreso el número de asientos es lo que importa. No, claro, pero ¿de dónde viene? ¿Pero cómo lo calcularon? O sea, uno tiene que publicar porcentajes y número de asientos, y hay quienes no nos atrevemos a hacer eso. Solamente publicamos porcentajes. El caso es que la encuesta de Verumen, veo, en el Senado no le da chance a la mayoría, yo sí le doy alto chance de que tenga mayoría, y en la Cámara de Diputados prácticamente yo lo vuelvo casi un hecho, que va a tener en la Cámara de Diputados, y ellos prácticamente no. O sea, está como muy en el margen. Está casi en el margen. Porque ellos dan un mínimo, un máximo y un... Y en los máximos tienen, pero no tan con la probabilidad que yo les doy. Cometen algunos errores que yo creo que es de codificación, cuando le dan a diputados a partidos que no tienen. Sí, yo no entendí por eso. Al PSD y al Partido Humanista. ¿Qué le dan? ¿No? Es que probablemente fue un error de medición en el cuestionario. O de codificación. Porque de boleta. Cut and paste típico de unos... De la elección anterior. Pero el problema es que tienen un número asignado. De dos y de un diputado. Dos partidos que no existen. Dos al PSD y uno al Partido Humanista. Sí, yo no entendí eso tampoco. Y luego en la parte del Senado, o sea, para mí es un error decir que el PES va a tener 0 senadores. Ponen mínimo 0 y máximo 0. Sí. Cuando, por ejemplo, las dos fórmulas del PES en Quintana Roo, las dos son del PES y ahí es favorito esa fórmula. Claro, ahí entran 2 directos. Entonces, para mí es un error. ¿Quién sabe cómo lo modelaron? Ese es el ¿quién tema. sabe cómo lo hicieron? Que también es lo que tú dices. Creo que hay que distinguir lo que está publicando. Digo, en resumen, ahorita les diría, viendo números, de las últimas 12 mediciones publicadas, solamente 4 tienen a López Obrador por debajo de 50 puntos, otras 8 lo tienen por arriba de 50, que, digo, ese es un primer dato, porque si va a haber voto parejo, voto en línea, esto debería estar afectando Senado y diputados. No todo mundo está publicando Cámara, pero no todas estas series. Pero todas las que yo he visto de cámaras, trae la alianza Morena, PT y PES, trae menos intención de voto que López Obrador. Claro, pero ahí hay un efecto que creo que está pasando en todas las series, que se está cerrando la diferencia entre presidencia y Senado y Congreso, lo cual le da mayor probabilidad de... A nosotros se nos cerró 8 puntos. O sea, lo tenemos muy abierto. Ese es el histórico. Y ese es el chorro. No por eso, pero veníamos con una diferencia de 10, 14 de diferencia entre presidencia, y ya traemos solamente 7 puntos por ahí. Y luego no todo el mundo está publicando Senado y Cámara de Diputados. Pero ¿Modelas? No, a eso me refiero. O sea, por lo menos ¿No puedes saber si va a haber mayoría o no? Porque como no tenemos una medición por circunscripción, que creo que es lo que hará falta. A ver, en el ideal deberemos de tener mediciones por distritos, no las tenemos. Lo que sigue son circunscripciones. Lo que sigue es una nacional amplia. Entonces, lo que hacemos es reportar simplemente el porcentaje de preferencia por partido, pero no lo convertimos en asientos. Lo que yo digo, por un tema de transparencia, en el caso de la encuesta de Verumen, sería muy útil tener su porcentaje para ver cómo lo convierte en asientos. También hay que tener en cuenta las mediciones que tenemos a nivel nacional de diputados no son las mejores. ¿Por qué? Porque ni siquiera estamos contemplando dónde hay alianza total y dónde son parciales. Por ejemplo, en el caso de... porque tú partes de los distritos y lo armas así. Pero la estimación nacional del voto nacional, ni siquiera tenemos, por ejemplo, estratificada la muestra en distritos donde el PRI va en alianza con el Verde, con Nueva Alianza, y la otra mitad no va. O sea, en senadores, por ejemplo, son 16 estados donde hay esa alianza total,
y en los otros 16 no van en alianza, y en diputados son 130 y tantos distritos donde sí y 160 y tantos donde no. Eso simplemente en el diseño muestral de las encuestas nacionales no está incorporado. ¿Y entonces eso a qué te lleva? Pues, el bottom line es, ¿va a haber mayoría o no? Tenemos mediciones difusas que aunque sea un tamaño de muestra grande... diciendo es imposible saber si va a haber mayoría. No, tampoco. Nada más que tomamos que el grado de incertidumbre de esta medición... La medición es más difícil. Es muy amplia. ¿Va a haber mayoría o no va a haber mayoría? En la Cámara de Diputados sí, sin lugar a dudas, con estos porcentajes. Me corrijo de algo que comenté anteriormente. En el Senado creo que es menos probable, y creo que la razón es porque mientras en la Cámara de Diputados, por la redistritación, todos los distritos tienen tamaños relativamente parecidos. El Senado por diseño no es así. Entonces, tú puedes ganar un senador con muy pocos votos en Colima, en Campeche, en Aguascalientes, que son zonas que benefician al PRI, y te puede costar carísimo ganarlo, como en la Ciudad de México. Estado de México. Estado de México. A ver, Ulises, va. Creo que lo más serio que se ha hecho sin duda es lo que hizo Roy. Perdón, entonces nada más para que quede claro, sí Cámara de Diputados, no Senado. No tan probable. Exacto. A ver, es menor la probabilidad en Yo veo Senado. Altamente probable lo que es lo más serio que se ha hecho. Porque se asomó a los datos. Pero quiero ver otro error, otro problema de la medición. El tamaño del voto dividido, presidente, diputados o senadores, que medimos en las encuestas es mucho más reducido que el que ocurre en la realidad. Entonces digo, no sé si, por lo menos yo, no sé si todos los demás, ¿no? Entonces lo que me hace pensar es que ese voto dividido va a ser todavía más amplio. Entonces eso me lleva a pensar que está bien, está muy cerca y muy probablemente tenga mayoría en la Cámara de Diputados, pero aún ahí pudiera ser que no alcance. O sea, hay una posibilidad de que esté muy cerradito y apenitas. Es decir, para mí quizás se quede a 10 diputados. O incluso menos, porque sí está... Y va a ser, las va a tener. La va a armar. Eso no lo sabemos, eso no lo A ver, va a haber como 20 diputados del PRD. ¿Tú crees que no se va se van a pasar a morir? Probablemente, pero no. Entonces es irrelevante. Los más inteligentes. Ahora en el Senado tengo todavía más dudas, por lo que señaló Jorge. Ahí todavía tenemos, además de este problema de medición, ahí también creo que es mucho más difícil que logre una mayoría clara, ¿no? En esto hay otro elemento, Leo. Creo que quedará lo más probable un Senado dividido. A ver, pero entonces lo que estoy entendiendo de esta mesa, más o menos hay consenso de que hay una alta probabilidad de que sí tenga López Obrador mayoría en la Cámara de Diputados. Sí. Y no en el Senado. Una probabilidad más baja, pero baja menor de 50%. La anterior pero era 34%. Hay un elemento. Tú dijiste 34%. Esta semana voy a actualizar. En el 12 fue importante y podría pasar ahora con la Cámara de Senadores y Diputados, que le da otra ventaja a Morena, que es el único que trae alianza a nivel presidencia, senadores y diputados. En el 12 el PRI perdió cerca de 12 senadores por no haber ido con el verde en todo. Y de hecho ya Lorenzo Córdoba está haciendo algún llamado a eso diciendo voten simple, no lo hagan complicado. Él utilizó la palabra barroco. Es decir, si tú cruzas más de uno y no vas en alianza, se va a anular tu voto, si no vas en coalición, lo cual le da si quieres una ventaja marginal. Si pero eso podría hizo Lorenzo, pasar. hizo mal. Pero no se refería al voto dividido. Porque decía voto simple. No se refirió al voto dividido. Se refería al cruzar muchos en las alianzas. No, pero también hizo mal, porque está evitando el voto múltiple. Sí. Y no, o sea, los candidatos, lo que él no quiere es que se anule el voto múltiple. Lo que él no quiere es que pasen el conteo. Sí, para el INE la prioridad es el conteo, que puede ser de todos modos eso es muy barroco. Imagínate que no haya controversia, los tres partidos o 4 de una alianza. Sí, para ellos pero no importa, pero ese no se debe de meter. No debe de meterse en eso, pero sí complica el conteo. Ahora, me quedan 2 minutos y quiero que me digan qué van a hacer esta semana. A ver, pues digo, ya es la última semana. Medir y publicar. Medir y publicar. Sí. O sea, ya
A ver, Roy, tú... Yo voy a publicar domingo o lunes, voy a publicar para tener la semana que entra datos para las entrevistas. Pero entonces te vas a quedar muy lejano, digamos... Sí, yo termino de medir... O sea, ¿cuándo acabas de levantar? Ayer terminé de levantar. Ah, entonces ya, una semana antes... Hoy en la tarde voy a hacer algo. O sea, tú te vas a quedar 10 días antes de la elección, es tu última medición, ¿no? 11. A ver... No, Paco. Nosotros hasta el miércoles. Hasta el miércoles o sea, van a publicar. yo creo que entregamos lunes, martes, pero lo vamos a aguantar hasta el miércoles. ¿Pero cuándo acaban campo? Martes, creo. El martes. Martes temprano. No, más bien lunes y procesamos martes y tenemos datos. Ok, te vas a quedar a prácticamente lo más cercano. 6 días. Pero ahora no asumimos que vaya a haber mucha en esta absurda regla de que no se pueden publicar hasta... Porque eso te da más error, ¿no? Que ahora no importa mucho dado lo que está pasando, por lo menos para el primer lugar. No, pero para la Cámara, imagínate, ¿no? Así es. No, para Ulises, el segundo, tercero. Pues también entre el domingo y el miércoles. ¿Sí vas a publicar? Sí, claro. También o sea, ¿terminas el domingo o el lunes? Termino entre domingo y lunes. Y publicarás el miércoles, martes o miércoles. Tú, Buendía, no has publicado. Tú eres privado, lo privatizaron al señor Buendía. ¿Cómo ves? La economía nacional. Bueno, entonces la semana que entra a las 10 de la noche, en la hora de opinar, los últimos resultados, con los últimos números de presidente y de Congreso vamos a poder tener. Sí. ¿Y algunas estatales o no? Yo en mi caso no. ¿No? No, tampoco. Pues veremos qué sale. A lo mejor tengo 3, pero no las he cerrado. ¿Y las vas a hacer públicas o no? No sé, tengo que hablarle. Creo que va a estar con lo que hay público. Por ejemplo, lo que sacó hoy el financiero Alejandro Moreno, Lorena Becerra, de Morelos y de No Servirá. Pues muchas gracias, señores. Nos vemos la semana que entra. Aquí está. Último día antes de la elección y desde luego después para aplaudirles o no. o abuchearlos. Todos nos vamos de vacaciones. No vaya a ser. No vaya a ser. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Lo espero en unos minutitos más aquí en Tercer Grado, aquí en el canal de las Estrellas. Y mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.